Para poder entender el uso correcto de las palabras que deben emplearse para hacer comparaciones, debes tener en cuenta que éstas no responden a un esquema fijo, sino que varían de acuerdo a la función y posición de un sintagma dentro de la oración, o bien a la categoría gramatical que le corresponda, e incluso de su propio significado. Los términos más frecuentes para comparar son que, de y a. Dicho esto, veamos algunas generalidades que pueden ayudar a elegir cuál de estas palabras emplear en cada caso. De. Se emplea de para indicar una magnitud determinada dentro de la misma noción, que puede ser cantidad, tiempo, etc. El testigo sabe más de lo que aparenta. Es decir, que el testigo aparenta menos de lo que sabe. Este año gané el doble de lo que gané el año pasado. Lo ganado es una magnitud mayor en comparación con la cantidad del año pasado. Si la comparación es entre entidades diferentes, usamos que. El testigo sabe más que la familia del acusado. Ahora gano el doble que hace un año. Aunque este último ejemplo es muy similar al anterior por su significado, la diferencia radica en que no estamos comparando una magnitud dentro de la otra, sino que doble funciona como un sustantivo que no lleva complemento preposicional. Usamos de cuando el segundo término es una oración relativa que alude a un hecho o circunstancia consabida en el contexto de los que intervienen en la conversación. Lo explico mediante el siguiente ejemplo. Yo, al contrario de lo que piensa mi esposo, no votaré por ese candidato hipócrita. El pronombre lo está haciendo referencia a la opinión del esposo, aunque nosotros no sepamos cuál es. Cuando no aparece un relativo y se comparan sustantivos o grupos nominales, se usa que. Yo, al contrario que mi esposo, no votaré por ese candidato hipócrita. El trabajo se hará al revés de como se dijo al principio. No decimos al revés que como se dijo. En esta oración, como funciona como adverbio relativo, porque contiene la información de la forma inicial en la que se iba a hacer el trabajo. Sin embargo, no hay relativo y por lo tanto usamos que en hiciste el trabajo al revés que los demás. Conjunción que. Además de los usos que ya hemos mencionado en el transcurso del video, usamos que cuando aparece precedido de un adjetivo o adverbio de sentido comparativo, como puede ser mejor, peor, mayor, menor, igual, más, menos, antes, después, etc. Tu carro es más moderno que el mío. Mi equipaje llegó antes que yo. Ahora te voy a poner un ejemplo que ilustra la diferencia entre de y que con más claridad. Tu opinión importa más que lo que dices. Es decir, es más importante de lo que tú crees. Tu opinión importa más de lo que dices. Es más importante de lo que estás reconociendo o te atreves a decir. Cuando el segundo término es una subordinada introducida por la conjunción que, es obligatorio respetar la repetición consecutiva. Parece más probable que sobreviva que no sobreviva. Uso de la A. Esta norma que acabo de explicar es un ejemplo de lo que decía al principio, porque cuando en la oración aparecen palabras que tienen implícito el valor comparativo, las normas cambian. Es lo que ocurre con el verbo preferir o el adverbio igual. Con estas palabras se suele usar con más frecuencia la preposición a. No es igual que vayas conmigo a que vayas con tu padre. Preferimos que estén aquí a que anden por la calle. Se emplea a con los adjetivos inferior, superior, anterior, posterior y similares.
Mi capacidad de resistencia es inferior a la tuya. La fecha del plazo de admisión es anterior a la que te informaron, no de la que te informaron. Cuando el segundo término de comparación es un sustantivo o un grupo nominal, también usamos a. Prefiero las cápsulas al jarabe. Es preferible tu idea a la que yo propuse. En caso de que el complemento directo sea de persona, para evitar la anfibología se omite la A del complemento directo y decimos prefiero Marcos a Luis, aunque por regla general se suele anteponer el adverbio antes. Prefiero a Marcos antes que a Luis. Si lo que se expresa es una igualdad matemática, no se establece una comparación, sino una equivalencia. Por lo tanto, usamos la preposición a. Una onza es igual a 28,35 gramos. No decimos es igual que 28,35 gramos. Si el primer término de la comparación es una oración completa, es decir, que incluye un verbo, se usa que. No es igual comer langosta que sardinas. Si el segundo término es una oración subordinada con verbo en infinitivo, también se emplea que. Solicitarlo no es igual que conseguirlo, no a conseguirlo. Con el adverbio igual podemos alternar a y que cuando se comparan sustantivos o grupos nominales. Las costumbres de mi hermano son iguales a las de mi padre. Las costumbres de mi hermano son iguales que las de mi padre. Y hasta aquí el video de hoy. Como siempre, te invito a que te suscribas y a que regreses la próxima semana a Ortografía Integral. Hasta entonces, un saludo y nos vemos.